del monte, la parte final. ¿Te acuerdas? Tenemos 3 partes en el Sermón del Monte: la introducción, el cuerpo, que es donde encontramos la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, que es como el corazón de este sermón, y finalmente estamos en la conclusión, se oye como un eco. Ahí está. Gracias. En 2 domingos más estaremos terminando prácticamente con el Sermón del Monte. Hemos aprendido bastante a través de nuestros pastores y seguramente en su WhatsApp vieron que el mensaje de hoy se titulaba un llamado al discernimiento. Bueno, eso cambió, pero la palabra es interesante. ¿Cómo definirían ustedes el discernimiento? ¿Sabes? La Biblia lo define. A veces parece que, no sé, si no sabemos el significado, pareciera ser que es algo que se nos da, algo que de repente un día vamos a amanecer con él, pero la Biblia dice algo diferente. Voy a leer la primera parte de Tesalonicenses, la primera carta. Al final, Pablo se está despidiendo de los de Tesalónica y les dice lo siguiente. Es curioso porque, pregúntate, ¿por qué crees que les esté diciendo esto? Pablo está a punto de despedirse y dice el Señor, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Fíjense bien, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda forma de mal. El discernimiento, según este pasaje, es examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. No dice nada más la palabra de Dios está incluida, pero dice Pablo a los de Tesalónica, examinen absolutamente todo, retengan lo bueno. Eso es discernir. Discernir, no podemos llegar a ese punto de discernir si no hemos escudriñado, si no hemos dividido algo para estudiarlo, para comprenderlo. La razón de hacer este examen, esta examinación, es comprender lo que estamos haciendo. Y fíjate después lo que dice Hechos 17, te lo voy a leer. No es necesario que lo busquen todavía en sus Biblias, pero Hechos 17:11, Lucas, el médico que escribe el libro de Hechos, le dice lo siguiente, el contexto es que Pablo acaba de ser apedreado. Los que lo estaban apedreando pensaron que ya se había muerto, así que lo dejaron en paz. Los hermanos lo levantaron y lo llevaron a Berea. Y fíjate lo que pasa, dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas, Pablo medio vivo, y lo mandaron a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. Te fijas, Pablo les dijo a los de Tesalónica, examinen todo, retengan lo bueno, examínenlo con cuidado. Lucas dice aquí, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, examinando diariamente las Escrituras para ver si todas estas cosas eran así. Y por esto muchos creyeron. Es un camino que quiero dibujarles, es dividir la palabra para comprenderla, examinarla, y esa es la única manera, reteniendo lo bueno, examinándolo, dividiendo lo bueno de lo malo en nuestra vida y con la palabra poder llegar a creer lo que la palabra dice. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por este día. Te ruego, Señor, que el mensaje que tú tienes para tu iglesia, Señor, sea transmitido con fidelidad a pesar de mí, Señor. Que tú uses a este inútil siervo, Señor, para darte la gloria, Señor, y que tu pueblo también te dé la gloria, Señor, a través de tu palabra, de tu voluntad, Señor, de tu invitación, de tu amorosa paciencia, Señor, para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a identificar a los falsos profetas, Señor, y ayúdanos a ver si nosotros mismos no estamos cayendo en la incredulidad, Padre, de no buscarte y obedecerte, Señor. Ten misericordia de nuestras almas, nos ponemos en tus manos y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El título del mensaje debería ser, o va a ser más bien, una advertencia que no debes pasar por alto. El mensaje es para ti. Si estás aquí no es una casualidad. Por alguna razón llegaste aquí. Así que esta advertencia no la debes pasar por alto.
No es mi advertencia, es la advertencia del Sermón del Monte, la advertencia del Señor mismo, de nuestro Señor Jesús. Y les voy a pedir que por favor, hermanos, abran sus Biblias en Mateo 15, 7 del 15 al 20. Por favor, búsquenlo. Si no tienen su Biblia, pueden buscarla en su teléfono. No, está bien. Sí, gracias. Gracias. Mateo 7, 15 al 20. Dice así, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Cuidarnos de los falsos profetas nos permitirá continuar en el camino a la puerta estrecha. Esto que vamos a ver hoy no está separado de lo que nos predicó nuestro hermano Julio la semana pasada respecto a la puerta. ¿Recuerdas? Hay una puerta que es estrecha, un camino que es angosto y un destino que es aplicable para el día de hoy a nosotros con consecuencias eternas. Y también hay una puerta que es amplia, una puerta que su camino es ancho, pero también se nos indica que el fin de ese camino es la destrucción, es la perdición, en el presente y en la eternidad. Así que esto que nos está advirtiendo el día de hoy el Señor Jesús no está fuera de ese contexto, porque el día de hoy esta advertencia tiene que ver con los que han respondido en obediencia al llamado del Señor de entrar por la puerta. El pasaje es claro, la palabra está en imperativo, no nos está sugiriendo el Señor una opción para nosotros, nos está diciendo entra por la puerta estrecha. Y una vez que tú hayas respondido en obediencia a este mandamiento, que no es una sugerencia, quiero enfatizar, viene una advertencia. Esta advertencia es: cuídate de los falsos profetas. Si tú quieres responder en obediencia al Señor, si no lo has hecho, te animo a que lo hagas. Julio nos explicaba muy bien la semana pasada que este camino es angosto porque es angustioso. No es un camino cómodo, no es un camino de paz como el mundo lo ofrece, no es un camino donde vas a estar tranquilo, es un camino donde vas a tener que estar luchando contra tu pecado por los días de vida que te queden, hasta que llegues a su presencia. No podemos tener paz si no estamos en guerra con el pecado, no podemos tener paz con Dios si no estamos en guerra con nuestro propio pecado. ¿Ves? Así que estos falsos profetas abundan, hay muchos. Si te fijas, lo que leí está en plural, dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes. La nueva orden, la nueva indicación del Señor es cuidarnos de ellos. Muy bien, ¿y cómo se hace eso? Así que vamos a ver, no podemos ignorar que esta advertencia puede desviar nuestro rumbo si no la seguimos. Cuando estás caminando por el camino ancho, la facilidad de este camino tan amplio engañará tus sentidos. Tendrás una falsa percepción de bienestar y una falsa seguridad, porque tu vida todo va bien, no tienes problemas, no estás en pelea con tu pecado, el pecado te domina, tú no te consideras tan malo, no te has arrepentido. Recuerda que esta puerta es la entrada ¿a dónde? Esta puerta es la entrada al reino de los cielos. Si no entras por ella, no puedes pertenecer o formar parte del reino de los cielos. Eso es lo que dice todo el sermón. ¿Y recuerdas cuál era el mensaje del profeta Juan? Era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero enfatizar también ahí, ni Juan ni Jesús hacían una invitación a aceptar a nadie. Ellos decían: arrepiéntete, porque el reino de los cielos está aquí. Y ahora está Jesús aquí diciendo: hay una puerta que es estrecha, pocos son los que entran por ella. Así que el arrepentimiento del que Jesús y Juan el Bautista predicaban es precisamente en lo que los falsos profetas van a atacar principalmente.
Ellos no quieren que tú entres por esta puerta. Así que ten cuidado, examina tu vida, examina la palabra de Dios para ver en dónde te encuentras. Tú estás en un camino, Julio lo explicaba muy bien ayer, si estás en la pasividad y no estás respondiendo, ya tu puerta está decidida, es la grande, es la ancha. Pero si tu puerta es la angosta, vas a enfrentar dificultades y el riesgo de conocer a uno de estos falsos profetas o toparte con uno. Nuestro corazón humano es engañoso y es fácilmente engañado. Creemos que somos inteligentes en nuestra propia opinión y asumimos que conocemos el buen camino. Como si nos fuera natural distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Recuerdas al principio cuando te hablaba del discernimiento? No se te va a dar de la noche a la mañana, tienes que examinar con cuidado todo. La palabra de Dios para empezar. Aún como cristianos, el Señor sabe que somos propensos a ser engañados. Por eso nos lo advierte. No creas que porque tú has puesto tu fe en Él, estás exento de ser engañado. No es así. Aún la Escritura misma nos enseña que la razón de enviar estos profetas verdaderos, porque si hay uno falso, hay uno que es verdadero, y es una historia que ha sido por toda la historia de la Biblia, tú vas a encontrar profetas. Antes de continuar, quisiera que recordáramos, si no lo sabes o no lo sabemos, que tengamos claro que un profeta es un mensajero, es un portavoz, trae un mensaje de alguien, no es el mensaje de él, es el mensaje de alguien más. Y la responsabilidad del profeta es transmitir ese mensaje tal y como se le dio, sin quitar, sin agregar. La condenación que hay en Apocalipsis antes de que acabe la escritura dice que cualquiera que agregue palabras a esta profecía, a este libro, hay una consecuencia para él, así como para el que le quite palabras. No es saludable hacerlo. La labor del profeta es ser fiel al que envía el mensaje, en este caso a nuestro Dios. Tengamos esto en cuenta. Parece un trabajo fácil, ¿no? Recibes un mensaje y lo das. Se acabó. No hay muchos problemas, ¿verdad? El problema es que el mensaje no es nada agradable para la mayoría de nosotros. El mensaje nos va a incomodar y eso es bueno. El mensaje quiere sacarnos de donde estamos, que nos cuestionemos y que examinemos en dónde estamos parados. A muchos no les va a gustar y precisamente es lo que los falsos profetas van a usar para engañarte. Así que podemos hacer algunas preguntas en base a lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué crees que debes tener cuidado con un falso profeta? ¿Cuál es el peligro de escuchar una falsa enseñanza? ¿Y cómo puedes reconocer un falso profeta? Porque si no puedes reconocerlo, vas a ser presa de su enseñanza falsa. Vamos a ver por qué esto es un asunto tan serio. El sermón de hoy está dividido en 3 puntos. El primero es este. Antes de esto tengo aquí una proposición que la consideremos nosotros. Dice, porque Dios ama a su mensajero fiel es Cristo. Tú debes esforzarte en buscar y seguir su voz, la voz de Cristo. Punto número 1, la advertencia de Jesús. Cuídense de los falsos profetas, dice Mateo 7-15, porque vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Podemos observar que la estructura en esta última parte de Mateo 7 tiene algunas ilustraciones. ¿Ves? Julio en la semana pasada habló de 2 puertas con 2 caminos y 2 destinos. El día de hoy tenemos otras ilustraciones diferentes. Tenemos a lobos disfrazados de ovejas, tenemos árboles, tenemos arbustos, tenemos plantas, tenemos frutos, tenemos árbol bueno, tenemos árbol malo. Y la próxima semana, también con nuestro hermano Julio, veremos otra ilustración. Veremos la ilustración, como la leímos, del hombre sabio que construye su casa sobre la roca y el hombre necio que construye su casa sobre la arena. Cada ilustración tiene un propósito, está escrita 3 veces, está explicando el Señor con mucha claridad lo que quiere que nosotros entendamos. Está enfatizándolo. Para nuestra alegría y bendición, Jesús nos ha iluminado previamente con la respuesta adecuada a cada una de estas ilustraciones. No solamente nos da la orden, sino también nos dice qué camino podemos tomar, dónde debemos escoger, no lo deja
como decía Julio, no lo deja a la deriva, no lo deja a ver qué se te ocurre a ti que sea mejor. Y eso es una bendición. Así que vamos a viajar, hermanos. Imagínense ahora que estamos nuevamente en el Sermón del Monte, estás escuchando a Jesús hablar, ya te has aventado todo el Sermón del Monte, lleva un buen rato hablando el Señor. Y piensa en cuántos corazones no estaban siendo ya movidos. Ellos jamás habían recibido esta enseñanza, ellos jamás lo habían escuchado. ¿Recuerdas que al final del capítulo 7 leíamos ahorita que ellos se admiraban de la doctrina del Señor porque hablaba con autoridad? Así que esa autoridad de Dios mismo estaba moviendo sin lugar a dudas los corazones de las personas que estaban escuchándolo ahí, así como tú la estás escuchando el día de hoy y yo. Así que después de habernos dicho por qué puerta debemos entrar, viene la advertencia: cuídense de los falsos profetas. Ahora, si tú eres un creyente verdadero, comprenderás que cuando el Señor habla, sus hijos escuchan y obedecen. ¿Ves? No se queda en escuchar. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. No dice que la oveja escuchó y se fue a su casa. No dice que la oveja oyó y le pareció bien o mal. Dice que la oveja escuchó, él la conoce y la oveja lo sigue. Esa es la respuesta que esperamos nosotros, que espera Dios, más bien de nosotros, seguirlo. ¿Cómo seguirlo? En obediencia. ¿Obedeciéndolo en qué? En todo lo que ya nos ha explicado en el Sermón del Monte, que es mortificar nuestra carne todos los días de nuestra vida, nuestro pecado, confesar, arrepentirnos, pedir perdón, que Dios restaure nuestra relación con Él por medio de Cristo. Así que considera esto, la obediencia es algo que se enfatiza mucho en esta parte. La obediencia no salva, la obediencia es una evidencia externa de que tu corazón ha sido transformado y de que en verdad has sido salvo. Si no hay obediencia, no hay salvación. Quiero que quede bien claro, la obediencia no salva. Tú no puedes ganarte la salvación por medio de obedecer el Sermón del Monte. Pero si has sido hecho salvo por medio de arrepentirte y entrar por la puerta angosta, entonces eso te llevará a la obediencia a tu Maestro, al que te salvó. Ahora ya no vives para ti, vives para el que te salvó. Nuevamente el Señor no nos sugiere, así como dice, entra por la puerta, cuídate. Si vas a entrar por la puerta, aguas. Haríamos bien en escuchar esta advertencia. Una cosa es segura, Dios es el que nos busca primero a nosotros. Toda la Escritura ha sido así, ¿ves? En Crónicas, cuando estaban hablando antes de que venga el castigo de Dios, Jeremías les advirtió, y la palabra de Dios dice que los reyes seguían haciendo lo malo, y la descomposición que puedes ahí notar en el último capítulo de 2 de Crónicas, dice la Biblia que Sedequías seguía pecando, todos los jefes de los sacerdotes pecaban, todo el pueblo pecaba. Si el que está hasta arriba sigue la voz del falso profeta, eso va a dañar. Pero lo que quiero ver y lo que quiero resaltar ahí es que la paciencia y el amor de Dios se manifiesta a través del mismo profeta. El profeta fue enviado con un fin. El profeta está enviado ahí por amor a ti, porque Dios tiene compasión de ti y de mí. Es por eso que envía al profeta. Pero lo que comenta el libro de 2 de Crónicas, no lo vamos a leer. Si no me crees, puedes buscarlo y te animo a que lo hagas, examina esto. Dice ahí que Él les enviaba constantemente a los profetas para advertirles, pero ellos se burlaban de ellos, lo despreciaban, hasta que hubo un día en el que ya no hubo remedio, dice la palabra de Dios así. Los despreciaban y se burlaban de ellos. Ahora, cuando tú te burlas o desprecias esta profecía, esta enseñanza, profecía es enseñanza. Falso maestro es un falso profeta. Si nosotros despreciamos esta enseñanza y esta profecía, no estamos despreciando a un profeta, estamos despreciando al que envió a ese profeta. Eso es grave. Al profeta no se le ocurrió de la noche a la mañana decir algo bonito, decir algo que pudiera causar un impacto en el pueblo. Él recibió un mensaje y es por medio de ese mensaje que el pueblo de Dios se puede mover. Muy bien.
si hemos entendido la seriedad de esta advertencia de Jesús, que es una orden que nos da, que nos cuidemos de los falsos profetas, porque impedirán que entremos por la puerta estrecha y constantemente estarán queriendo sacarte de este camino angosto. El punto número 2 es cómo reconocer a este falso profeta. Dice la palabra de Dios, y es una ilustración, aunque te da la respuesta al principio, dice el capítulo 7, versículo 16, si lo estás viendo en tu Biblia, puedes checarlo ahí, dice, por sus frutos los conocerán a estos falsos profetas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Parece como un trabalenguas, ¿no? Es increíble la enseñanza que hay en esta ilustración. Es increíble y no la puedes pasar por alto. De manera práctica y sencilla, y con lenguaje entendible para su audiencia, Jesús estaba ejemplificando lo que estaba diciendo respecto a los falsos profetas. Era una manera fácil de ponértela para que tú y yo pudiéramos comprender, o las personas que estaban escuchando, de qué estaba hablando Jesús. Así que para ellos era muy común ver estos arbustos, ver estos árboles, ver estas plantas, todos los días, a toda hora. Así que el Señor dice, bueno, has de reconocer a estos falsos profetas por el fruto que dan. Ahora, en este ejemplo que vamos a ver aquí, que estamos viendo, hay 3 clases de plantas. Hay un árbol, hay un arbusto y hay una planta. El árbol, la traducción cuando tú ves aquí árbol, es un roble, se refiere a un roble, esa es la palabra original. El arbusto viene siendo el espino y la planta viene siendo la vid y la higuera o el higo. Así que no te lo voy a desgajar todo, cada uno es un poco complejo, pero estas 3 cosas están ahí. Vamos una por una. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos, dice el Señor? ¿Acaso es posible? La respuesta es implícita, es no se puede. No se puede recoger uvas de los espinos ni higos de los cardos. Un espino no puede dar uvas, la vid da uvas. Un cardo es un abrojo. Un abrojo es una planta que no es un arbusto, es una planta que se extiende como plaga en el suelo y produce esas bolitas que tienen muchos piquitos y que alguna vez se te ha clavado alguna de esas cosas, no se quita o se te queda enterrada la puntita y es bastante doloroso. Bueno, para las ovejas es curioso que cuando tú buscas algo del abrojo te va a decir y te va a advertir que las ovejas son el ganado o el animal más lastimado por esta planta. No solo les daña la lana, sino que les daña las patas y se la comen y puede llegar a matarlas. Así que bueno, el Señor dice, no se puede que un espino dé una uva y un abrojo o un cardo dé un higo. ¿Qué está queriendo decir con eso? Y luego insiste o sigue con otro ejemplo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Tanto el fruto de la vid, la uva, así como el fruto de la higuera, el higo, son usados en la Biblia para representar la bendición y la verdad espiritual. ¿Ves? No podemos espiritualizar esta parte, pero debemos entender que lo que está haciendo el Señor es que la gente que esté ahí, que tenía un buen conocimiento de estas cosas, porque las veían a diario, entendiera mejor el concepto. También la espina y el cardo tienen un origen. ¿Alguna vez te acuerdas en qué parte se menciona la espina y el cardo? ¿Te acuerdas cuando Adán pecó y Eva y fueron expulsados del paraíso a causa de su pecado? Y el Señor maldijo la tierra por causa del pecado del hombre, y la maldición de la tierra fue que ya no le iba a dar el fruto, como antes se lo daba, que ahora le iba a costar el sudor de su frente, y después dijo, espinas y cardos te producirá la tierra. ¿Ves? Y aquí el Señor está diciendo, el espino y el cardo no pueden dar la uva y el higo. Es decir, que lo malo, el pecado, la raíz del pecado, la maldición que cayó en la tierra por causa de nosotros, no puede producir un fruto de vida. Eso no se puede. No te engañes. Un falso profeta no puede producir un fruto bueno, un fruto que lleve a la vida. No es posible. Lo que está haciendo el Señor aquí en estos ejemplos con los árboles, con las plantas, con los arbustos, al decir todo lo que está diciendo es que no nos engañemos. Si seguimos un falso profeta, nunca va a salir algo bueno de él, no se puede. Así que
Después de explicar esto y de dejar de una manera contundente, porque repite, ¿ves? Como trabalenguas, el árbol bueno no puede dar fruto malo, el árbol malo no puede dar fruto bueno, y luego dice, todo árbol bueno da fruto bueno, todo árbol malo da fruto malo. Es contundente, no esperes. ¿Sabes? Cuando yo estudiaba esta parte pensé que podía haber algún tipo de misericordia para estas personas si se arrepentían. Y me lo cuestioné. Y con lo que vamos a ver a continuación va a quedar clara esa parte. Un falso profeta está condenado eternamente. Cada planta, lo que aprendemos de este ejemplo es que cada planta da su fruto según su clase. Un árbol da un fruto, un arbusto da su fruto y una planta, una hierba da otro tipo de fruto. De la misma manera, lo natural es que toda planta buena, del mismo tipo, aunque sea el mismo árbol, y esto es muy interesante, da un fruto bueno. En los tiempos del Señor, el trigo era muy valioso, pero no se daba en cualquier parte, no era tan popular, no era tan común que la tierra pudiera producir trigo. Así que lo que hacían era sembrar árboles, uno junto a otro, del mismo tipo. Sembraban exactamente el mismo tipo de árbol. Y aquí viene la palabra discernimiento, para ponerla en práctica. Los dos árboles crecían, los dos árboles eran de la misma clase, pero cuando tú comparabas el fruto de uno, siempre iba a ser más dulce que el otro, uno siempre iba a estar mejor que el otro. Y cuando el fruto del árbol era malo, te fijas, aunque era el mismo tipo de árbol, era la misma fruta, pero al examinar la fruta, al probarla, era diferente el sabor, era amargo, ese árbol tenía que ser arrancado porque estaba ocupando tierra buena para otro árbol. Así que ese árbol tenía que ser quitado de ahí y reemplazado por otro, porque estaba nada más haciendo la tierra ociosa, estaba aprovechando los nutrientes que el otro árbol podía aprovechar y su fruto era malo. ¿Puedes comprender la cuestión del falso profeta comparado con un árbol que da mal fruto? ¿Y cuál es el destino de este falso profeta? Su fruto es malo y va a ser malo y está condenado a ser arrancado, porque está usando tierra buena y no se va a desperdiciar. El viñador o el dueño de ese árbol lo va a arrancar. Ahora, el árbol bueno seguía ahí y daba más fruto y llevaba fruto. Así que es imposible que un árbol bueno dé frutos malos y es imposible que un árbol malo dé frutos buenos. Ese es el punto del Señor. Espero no haberte confundido mucho. Es difícil desencajar todas estas cosas y yo las escribí, pero el punto es ese. El Señor quiere que sepas que el fruto malo y viene de un árbol malo. Por eso dice, por sus frutos los conocerás. Por cuando tú pruebas, cuando tú examinas. Ahora, la ilustración anterior nos mencionaba que son como ovejas, que vienen como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice al principio, cuídate de los falsos profetas porque vienen a ti vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Exteriormente no los puedes distinguir. Dice Judas que se infiltraron secretamente entre la iglesia. Cuando dice el versículo 15, vienen a ti vestidos de ovejas, es para que tú tengas presente que se parecen mucho a las personas con las que tú convives en la congregación. Se ven iguales. No vienen a ti disfrazados con un letrero que diga falso profeta en la frente, o con una tarjeta aquí que diga yo soy falso profeta. Sería muy obvio. Tú fácilmente podrías discriminarlos o hacerlos a un lado, alejarte de ellos. Pero el engaño consiste en eso, en que se ven, se infiltran en la congregación, parecen ovejas y están ahí, pero un día va a salir lo que en verdad son. Por eso el Señor dice que tienes que examinar el fruto. Y el fruto no lo puedes examinar inmediatamente, requieres tiempo para analizar a una persona. No está diciendo que tengamos que analizar a cada persona, pero entonces tiene que decir algo tengo que sacar de aquí que sea práctico, que yo pueda examinar, ya que él me está engañando. No sé si me está engañando o no. Pero la mejor manera de hacerlo es reconocerlo por lo que enseña o por lo que habla.
Ahora, para este punto, si nosotros no sabemos o no conocemos qué es lo que Dios enseña en su palabra, tú vas a tragarte y a creerte todo lo que este falso profeta diga. El mensaje de Juan, si tienes tu Biblia ahí, te voy a pedir que abras a Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 10. Mateo 3 del 1 al 10, y voy a leer lo que dice esa parte. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, su comida era langostas, miel silvestre. Entonces Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán acudían a él. ¿Para qué acudían a él? Confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Así que está Juan bautizando antes de que Jesús comience su ministerio. Las personas iban y se arrepentían. El bautismo de Juan representaba una limpieza externa. Después de que ellos se habían arrepentido de sus pecados, una manifestación externa era que ellos eran bautizados por Juan para que se demostrara que así como habían sido limpios de su pecado interiormente, ahora ellos eran limpios. No por fuera, sino que era una manifestación de algo que había pasado en el interior de ellos. Una manifestación externa, el bautismo, de una realidad interna espiritual. Así que cuando esto está sucediendo, Juan está bautizando, vio que muchos de los fariseos y saduceos, los falsos maestros de esa época, venían a él para ser bautizados. Y aquí está la clave, aquí empezamos a ver, aquí empezamos a darnos cuenta y a reconocer un falso profeta. Venían a él y Juan, fíjate cómo les decía, si estás ahí en el versículo 7, en la parte B dice, ¿cómo les decía Juan a ellos? ¿Cómo les decía? Les decía hermanitos lindos, amigos, compañeros. Él los reconocía y sabía que estaban condenados. Sabía lo que estaban haciendo y no tenía ningún problema en llamarlos por su nombre. Hijos de víboras, decía Juan, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, fíjate bien aquí cuál era, por qué les decía camada de víboras. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismo, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el hacha, fíjate bien, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, estamos leyendo Mateo 3, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es lo mismo que Jesús dice en el 7. Pero fíjate en qué consiste el pecado tan grande de estos falsos profetas. Juan está bautizando, la gente llega y confiesa su pecado, se arrepiente, son limpios, son bautizados. Y hay gozo en ese momento, y después vienen los fariseos y quieren hacer lo mismo, y Juan los reprende y les dice, hijos de víboras, no te has arrepentido, pero quieres bautizarte, quieres mostrar externamente algo que no ha sucedido en tu interior. Hipócrita, víbora, haz frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, obedece. Obedece al mandato del Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado y el requerimiento es arrepiéntete. Si no haces frutos dignos de arrepentimiento, si no obedecemos la voluntad del Señor, expresada en todo lo que hemos estudiado en el Sermón del Monte, si no obedecemos, si nos quedamos en escucharlo y llevárnoslo y decir, bueno, qué bonito lo que dice Jesús, qué bendición, qué hermoso. Bueno, si no obedeces, estás igual que estos falsos profetas. Es lo que dice Juan. Si no hay un fruto de arrepentimiento digno, genuino, ¿no eres en verdad un creyente? Has puesto tu fe en algo o en alguien, pero la falta de obediencia en aquel que dices que has creído demuestra que en realidad no has creído en él. Al igual que Juan, Jesús no vacila ni por un momento en llamarlos camada de víboras.
en otro pasaje que vamos a leer. Estos falsos maestros interpretaban la ley de Dios a su manera y con sus humanas tradiciones, y así eran enseñadas a las personas e impuestas sobre las personas. Es por eso que cuando el Jesús está enseñando el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque no les hablaba como sus falsos maestros, les hablaba con autoridad, la autoridad de Dios mismo. Estos falsos profetas torcían el evangelio de Cristo mediante obras externas, ¿ves? Los falsos profetas, los fariseos y los escribas querían ser vistos de la gente. Mira, el maestro también viene. Y Juan decía, no, tu vida no indica que te has arrepentido. Primero agregaron sus tradiciones a la ley de Dios y eventualmente estas tradiciones reemplazaron a la ley de Dios y de esta manera las enseñaban al pueblo. Así que también te invito a que pongas ahí Mateo 15, si tienes tu Biblia, Mateo 15 del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Te fijas? Así como fueron con Juan, fueron con Jesús. Y le decían, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Se estaban quejando porque no cumplían los discípulos de Jesús la ley de los fariseos y de los escribas. Y Jesús les preguntó, ¿y por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Por causa de su tradición humana. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, no, cualquiera que le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo con lo que yo pudiera ayudarte, ya no necesita más honrar a su padre y a su madre. Así, de esta manera, estás invalidando la palabra de Dios por causa de tu tradición. Y luego dice, hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo, y fíjate otra vez, otra marca, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Tú puedes decir con tus labios que amas al Señor, que es lo mejor en tu vida, que Él es lo primero. Puedes decir todos los versículos de la Biblia, puedes conocerla de memoria. Eso no indica nada. Es bueno. Ojalá que eso eventualmente nos llevara al arrepentimiento. Sin embargo, tu corazón está muy lejos de Él, porque no haces lo que Él dice. Así que podemos ver en estos pasajes que el fruto es usado en la Biblia para representar de manera visible el carácter de una persona. ¿Ves? Cuando está el Señor diciendo, por sus frutos los conoceréis, es cómo vives, de qué hablas. Eso que hablas es lo que eres. ¿Recuerdas el pasaje donde dice el Señor que no te engañes, de la abundancia del corazón habla la boca? El buen tesoro, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre de su mal tesoro saca lo malo. Árbol bueno, árbol malo, no se puede que uno malo de algo bueno, no se puede que un bueno de algo malo. No se puede, es imposible. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Pero no sé si alguna vez has escuchado el argumento de muchas personas que se dicen cristianas cuando quieren justificar su pecado o el de alguien más. Cuando tú exhibes y denuncias a su falso profeta y la persona te sale con que tú no conoces el corazón de esa persona. ¿Cómo te atreves? Bueno, lo que dice Mateo en esta parte, el Señor Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si te vas a Jeremías 17, va a decir, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, yo lo conozco. Así que es verdad. ¿Te fijas que estos falsos profetas y sus falsas enseñanzas se mezclan muy fácil entre nosotros? Cuando tú escuchas ese argumento, o cuando lo escuches, si no lo has escuchado, lo vas a escuchar. En parte es verdad. Yo no conozco el interior de una persona. Yo no puedo decir si esa persona es creyente o no, si ha sido regenerada o no. Yo no puedo decirlo. Su vida sí, según aquí lo que dice la Escritura. Pero lo que sí podemos saber es que el corazón de esa persona está podrido. Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Así que por lo menos con la Biblia podemos determinar si lo que está diciendo esa persona está siendo usado para justificar su manera de vivir, para justificar su pecado, y tú no puedes atreverte a juzgar semejante cosa. Según ellos. La invitación sigue siendo la misma, arrepiéntete y entra por la puerta estrecha.
Abandona tu pecado, no lo justifiques. Después de estas cosas, el Señor las exponía, Juan las exponía, pero hay otra parte en Mateo 6, del 1 al 8, también si me puedes acompañar ahí, están cerquitas. ¿Te fijas que no hemos salido de Mateo? No hemos salido del Sermón del Monte, más que para citar a Juan. Mateo 6, 1 al 8 dice así: guárdate, otra vez, guárdate de los falsos profetas. Y aquí dice, guárdate de hacer tu propia justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Ahí está. Les importa tanto lo externo. Lo que les importa a los falsos profetas es ser visto por las personas, ser vistos por las personas. Como en el bautismo de Juan, que la gente vea que yo también hago lo mismo. Soy de ellos, soy igual. No, no eres igual. De otra manera, dice el Señor, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El número 2, el 6.2, fíjate. Y luego, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser visto de los hombres, otra vez. Si te vas al 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y después te indica a ti cómo debes orar, pero a todo lo contrario, tú no sobresalgas. Nadie debe saber lo que estás haciendo. Tu mano derecha ni siquiera debe saber lo que está haciendo tu mano izquierda cuando ofrendas al Señor. Es demasiado discreto. A diferencia de lo que los falsos profetas hacían, ellos les encantaba ser vistos de los hombres para recibir la alabanza de los hombres. Esa era su recompensa. El Señor dice, no, tú no hagas eso, tú tienes una recompensa en los cielos, no tienes que hacer eso, pero es una manera que tenemos de ver cuando una persona o un falso profeta es una manera externa y visible para nosotros, para poder identificarlo. Alguien que trae la atención sobre él mismo. Y si tú te fijas, debes de hacerlo, debes tener así como por medio del internet. El problema de los falsos profetas hoy en día es que por medio de la internet se han diseminado como por todos lados. Antes lo podías encontrar en algún lado, si ibas a alguna iglesia, conocías a uno o dos, hoy pululan. Y si te fijas, las iglesias o los edificios a los que le llaman iglesias, en las reuniones donde están esas personas, ahora todo ha cambiado, ahora todo está oscuro. Ahora el que brilla es una persona al frente, muy carismática, muy dicharrachera, muy simpática a la hora de hablar. ¿Y sabes cuál es el problema? Así como con el árbol que decíamos, cuando están dos árboles, son iguales, se ven iguales por fuera, pero no es hasta que pruebas el fruto, cuando lo abres y lo pruebas, lo examinas, te das cuenta cuál es el dulce y cuál no. De la misma manera estas personas hablan de Dios, hablan de Cristo, hablan del Espíritu, hablan de todo lo que los cristianos hablan hoy en día. Dicen las mismas palabras, usan los versículos, predican de temas positivos, pero nunca más bien exponen, más bien siempre esconden, nunca exponen la otra parte del Evangelio. El Evangelio tiene dos caras. Una, por la gracia de Dios, es salvación para los pecadores arrepentidos, y la otra es condenación para los que no se arrepienten. Si no entendemos esto, corremos el riesgo de ser engañados por estos falsos profetas. No puede haber paz con Dios si no hay guerra contigo, con tu propio pecado. No puedes estar en paz con Dios, no se puede. Porque el precio de nuestra paz cayó sobre Él. Él compró tu vida. Ya no eres esclavo del pecado si has sido salvo, si te has arrepentido, si has confesado tu pecado, has sido perdonado. Ahora tú ya no tienes que pagar con tu propia vida por el pecado que has cometido. ¿No sería eso suficiente razón para seguir al Señor y obedecer lo que Él dice? No es suficiente. ¿Qué más necesitamos? Ya pagó. Pero el engaño del falso profeta es, no te preocupes, tú vas bien, tienes que esforzarte, tienes que hacer esto, pero estás bien, no te preocupes, la prosperidad
la tergiversan. La prosperidad es en sus propios medios, es adquirir cosas materiales, es que tú te sientas bien. Cada vez que tú escuches eso tienes que dudar, debe haber una luz roja que se prenda y diga, estos son lo que estaban haciendo los fariseos cuando no decían la verdad al pueblo, cuando ellos mismos hacían su ley. Y puede sonar muy parecida a la de un creyente, a la de un cristiano. Pueden usar la Biblia misma. Así que son los únicos ejemplos, tal vez, que hay aquí en el mismo sermón. Es decir, las personas que estaban escuchando esto ya habían escuchado esta parte del mismo Señor. Y si te fijas, volvemos a leer el capítulo, el destino final de estos profetas. En el capítulo 7, ahí en tu Biblia, después de que explica el árbol y los frutos, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y recuerdas que lo leímos en el 3 también, Juan fue lo mismo que dijo. El destino, desde hoy, decía Julio y explicaba bien la semana pasada, eso no es algo que va a pasar ya, es como si ya estuvieras condenado hoy en día. Si tú prestas atención a los falsos profetas, si no tienes discernimiento de la verdad, de lo que dice la palabra de Dios, no es una invitación nada más linda que aquí te inviten los pastores a decir, trae tu Biblia, conócela. Si no la conoces, eres muy susceptible a ser engañado y aún conociéndola, necesitamos, dice lo que leímos al principio, examinarla. En realidad meterte al texto y decir, ¿qué es lo que quieres decirme aquí? Podemos poner muchos ejemplos de falsos profetas hoy en día. Puede que aquí mismo llegue a haber alguno, pero ¿cómo lo vamos a identificar si no conocemos la verdad? Tenemos el ejemplo del billete y está bien trillado, ¿no? El experto en billetes detecta uno falso rápidamente. Bueno, esa persona para poder detectar el billete falso tuvo que prepararse con mucho tiempo, dedicar horas de su vida a estudiar falsos y a estudiar el verdadero. Y el verdadero siempre termina ganando sobre el falso. Ahora, en la vida cristiana es igual. Si tú no te tomas el tiempo de escudriñar, de examinar las Escrituras, de la misma manera no vas a poder reconocer a un falso profeta por sus falsas enseñanzas. Ya vimos que tiene algunas características visibles. Busca su propia gloria, busca él sobresalir, él es el que brilla, predica humanismo. Una verdad a medias es una mentira total. Si no hay arrepentimiento, como lo demanda el Señor y Juan el Bautista, no puede haber salvación. No te engañes, no puedes entrar por la puerta, no has entrado. Así que la invitación es nuevamente arrepiéntete, confiesa tu pecado. Es lo que está diciendo el Señor, deja de vivir como vives, sígueme a mí, dice el Señor. Por último quiero leer esta parte, dice Juan 15 del 4 a 5, lo pueden ver ahí. Dice el Señor Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, las ramitas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Permanezcan en mí. Pero la segunda carta de Juan, en el capítulo 2, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No podemos sacar esa parte de la obediencia. Así que la advertencia el día de hoy es, cuidado con los falsos profetas, que a toda costa van a querer sacarte, que van a querer desviarte del camino, van a querer que no entres por la puerta estrecha y te van a engañar con las facilidades del camino. Pobrecito de ti, tú no mereces esto, esta enfermedad, pobrecito de ti. Se preocupan más por las personas que por la gloria de Dios. Y su fin es la destrucción, pero el Señor nos invita a permanecer en Él. Si nosotros permanecemos en Él, dice aquí, Él estará con nosotros y solamente así podremos llevar fruto. Si no estamos pegados a Él, no va a haber fruto.
Y si no hay fruto, el árbol es ¿qué? No sirve. Si el fruto malo, el árbol con fruto malo es desechado porque está malgastando la tierra, ahora imagínate un árbol que no da fruto para nada. Así que evaluemos, hermanos, que examinemos, el discernimiento viene a través de examinar bien la Escritura y de obedecer. Esta invitación de esta parte final siempre va a ser, sigue lo siguiente, es todavía más grave lo que sigue. Lo que va a predicar nuestro hermano Julio es algo todavía más contundente y definitivo. Cuando el Señor dice, muchos vendrán a mí y dirán, Señor, Señor, ¿que no hicimos tantas cosas en tu nombre? Y el Señor va a decirles, apártate de mí, jamás te conocí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque somos lentos para obedecer, somos muy tardos, Señor, para seguir tu voz. Tenemos fatiga, tenemos cansancio, Señor. No podemos ver las cosas con claridad. Te rogamos, Señor, que por medio de tu palabra hables a nuestro corazón, Señor, y nos guíes, Señor, a tu verdad. Nos guíes a un arrepentimiento, Señor, y nos conduzcas en el camino que lleva a la vida, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar ahora al tiempo de la ofrenda con Héctor Massino. Ageo capítulo 1, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Este pasaje me lleva a meditar que lo primero que busca Dios, aquí iban a reedificar toda la casa, después de que habían estado un tiempo exiliados, pero una de las cosas es, primero, mediten en sus caminos. Nos lleva a primeramente, antes de nosotros poder dar esa ofrenda o poder reedificar la casa de Dios, es primeramente agarrar y ponernos a cuentas con Dios, sería lo primero. Y después de eso menciona, dice, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa. Pero antes que nada, cada uno de nosotros tenemos que tener esa armonía y esa cercanía con Dios, de saber que llegamos totalmente limpios. En otro pasaje también menciona, dice, dejen ahí su ofrenda, dice en Mateo, dejen ahí su ofrenda. Si vas a dar y tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda. Y ve y ponte de acuerdo con tu hermano, y después ven y preséntate ofrenda. Y esto es algo muy importante, porque ¿cómo nos estamos presentando cuando vamos a dar una ofrenda? ¿En realidad Dios está siendo glorificado? ¿O únicamente lo hacemos por compromiso? ¿O a veces no lo hacemos? Vamos a orar, ¿no? Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Nos ponemos a cuentas delante de ti, Padre. Queremos estar en comunión contigo porque tú eres el único, Señor, que realmente puede guiar nuestros pasos. Padre eterno, gracias porque siempre hemos visto tu mano, a pesar de todas las cosas, de las adversidades. Tú siempre has estado ahí. Por tu gracia estamos aquí, tu buena voluntad nos ha llevado a reconocerte como nuestro Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en las sillas hay unos sobres, ahí por si quieren, ahí pueden poner la ofrenda, y atrás hay una urna, y también estos son los números de cuenta. Pues gracias, continuamos con la oración. Vamos a continuar nuestra adoración comunitaria orando
Ustedes saben que oramos en grupos, oramos, se dirige una oración por aquí. Y también tenemos un tiempo donde personas, en respuesta a lo que escuchamos, queremos ir al Señor. De una manera muy concisa decimos que la oración consta de alinear nuestro corazón con el del Señor, porque lo necesitamos orar la voluntad de Dios. Y voy a pedir a Eric desde ahí, desde donde está, que nos guíe en una pequeña oración así respondiendo a Dios por lo que acabamos de escuchar. Y una oración más de mi hermano Gus, también desde su lugar nos puedes guiar, hermano. Amén. Puestos de pie, vamos a entonces a adorar a nuestro Dios, cantando juntos a nuestro Dios.
si gustan tomar sus asientos para unos avisos. Muy bien, hermanos, pues recordar los cumpleaños de este mes. Ya estamos a 20, entonces hoy es cumpleaños de Jonathan Rosas. Por ahí puso G su número, si alguien gusta escribirle para felicitarle. El 21 de Álvaro Navarro, el 23 nuestro pastor Fer López, 28 Pita Ceseña y el 31 terminamos con Cas Ayala. Y bueno, recordarles del Ministerio de Despensa, si alguien tiene artículos de limpieza, de comida no perecederos, se puede acercar con David, él está coordinando, les puede dar esos productos. Y bueno, se han entregado ya algunas despensas y siempre es de bendición poder compartir con alguien que lo necesita, ¿no? Entonces, cuando vayan al súper o si tienen algo en casa, recuerden apartarlo para este fin. Recordarles también el retiro de matrimonios, va a ser 26 y 27 de septiembre, va a ser en San Miguel, en el Hotel La Alejona, se llama, Hotel La Alejona, donde fue la otra vez. Vamos a estarles dando un poquito más de información, un flyer y todo, pero mientras, para que vayan sabiendo las fechas, va a tener un costo por pareja de 2,750, que incluye ya el hospedaje y algunas comidas. Entonces les estaremos dando más información, pero para que lo vayan teniendo en mente. La verdad, la última vez la pasamos muy bien y la idea es que esta sea igual o mucho mejor, ¿no? Entonces, por último, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, el Facebook y el Instagram. Por ahí luego ponemos algunos fragmentos de la predicación, algunos videos, y para que puedan compartir con amigos y con familia. Gracias, hermanos, estamos despedidos. Si los varones nos ayudan con las sillas, les agradecemos.